Buenas, buenas. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están mis amados? Qué bendición tenerlos ahí. Buenas, Marce, bendiciones. Toda la gente que se va conectando. Quédese en vivo ahí. No comparta ahora. Porque se van dividiendo las transmisiones. Después, al terminar la enseñanza, la reflexión que le quiero dejar hoy, después comparte la transmisión cuando la terminemos. Quédese conectado ahora, bienvenidos. Qué bueno verles, bendiciones a todos. Relajadísimo hoy en la casa de Dios, con deseo de dejarles una reflexión en el corazón. Ahí le dejé en el título una reflexión que quiero dejar hoy mientras se va conectando. Bienvenidos a todos, son todos bienvenidos. A los que alcanzo a ver ahí, bendiciones, bendiciones. Conéctese, vamos, conéctese. Quiero dejarle una reflexión en esta tarde, noche, 6:32 p.m., la nochecita ya de acá, de este lado de la Argentina, para los amigos de Chile, por ejemplo, que todavía tienen el sol, para la gente de España que ya está de noche, entrada la noche, y para toda la gente que nos mira, bendiciones. Es un placer que usted me deje entrar a su casa, a su dispositivo en esta noche, para dejarle una reflexión que quiero soltar a su espíritu. Soy el pastor Guillermo Domínguez, de acá, de la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Pastor Gaby, qué bendición tenerte ahí, Pastor Gaby Acosta, un gigante de la fe, gran tipo, espectacular, uno de los violentos espirituales de los que a mí me gustan. ¿Cómo están? Bendiciones ahí, toda la gente de San Fernando, bendiciones, grande Gaby, saludos a la pastora Vero, Patricia, Vega y toda la gente que está. Quiero comenzar con esto. Hola Cecilia, bendición. Mientras se va conectando, y después la gente que va a reproducir este video lo vamos a dejar ahí en mi muro colgado. Estuve reflexionando acerca de la iglesia ofensiva o la iglesia que está a la defensiva. Hay una iglesia que usted puede transformarse ofensiva, y no, cuando me refiero a ofensiva, no hablo de ofender, sino de violenta espiritual, de una iglesia que avance, o una iglesia a la defensiva. Y es muy común hoy en día ver iglesias que se han tomado una postura de estar a la defensiva. Quiero que reflexionemos juntos en esta tarde, y si usted no está de acuerdo conmigo, me lo va a dejar ahí abajo en el comentario. ¿Sí? Si no está de acuerdo conmigo, vamos a charlarlo, porque esto es una transmisión para dejar una enseñanza. No estoy imponiendo nada, simplemente estoy dejando una manera de pensar, un estilo de pensar que yo tengo. Si usted es una iglesia ofensiva o si usted es una iglesia que está a la defensiva. Demasiadas iglesias a la defensiva, y no hablo de instituciones, sino de personas como iglesia, ¿sí? El cuerpo de Cristo, estar a la defensiva, estar cuidándose, estar con una postura de estar guardándome y aún sacando la Biblia, diciéndote: nosotros guardamos la sana doctrina, ¿sí? Nosotros hacemos esto, nosotros tenemos entendido esto, es necesario obedecer a las autoridades porque son puestas por Dios. Y entonces son una iglesia que guardan la sana doctrina, pero mi pregunta es: ¿la guardan tanto que a veces no la encuentran de tan bien guardada que tienen su sana doctrina? Porque la Biblia, ¿cómo está Pastora Zulma? ¿Cómo está? Bendiciones, y la gente de Montegrande, saludos. Nunca encontramos una iglesia en los tiempos de Jesús que esté a la defensiva. Al contrario, era una iglesia ofensiva. Nunca Jesús o nunca la iglesia se acomodó al sistema. Recuerde esto:
La palabra de Dios dice que la amistad con el mundo o sistema del mundo es enemistad con Dios. Porque hay un Dios que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y como un Dios que ama al mundo, de repente dice que el que entra en amistad con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Es porque una cosa es el mundo cosmos, que sí Dios ama, la humanidad, que sí Dios ama, pero si hay algo que se vuelve enemigo de Dios, es el sistema del mundo. El gobierno humano, el gobierno del mundo, sí se vuelve enemigo del Señor. Por eso comencé esto diciéndole, usted es una iglesia ofensiva o una iglesia defensiva. Nunca la iglesia se acomodó al sistema. Encuentro en mi Biblia un Jesús que siempre confrontó el sistema, que siempre confrontó al sistema religioso, a los sistemas de gobierno. Bendiciones a la gente de Necochea. Nunca encontramos un Jesús acomodándose a lo que los gobernantes decían. Yo encuentro un Jesús violentando el reino de los cielos, ¿sí? De modo tal que Él dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nos está hablando de que usted y yo nos tenemos que volver violentos en el espíritu. Hay que violentar el reino, no acomodarlo al sistema, no volvernos a la defensiva del sistema. Tenemos que volvernos violentos contra el sistema, y una violencia espiritual. No sé si usted está conmigo en esta tarde, pero Jesús era violento espiritual. Lo encuentro un día entrando a las patadas al templo y sacando cosas del templo, vendedores, porque habían hecho de la casa de Dios, de la casa de oración, habían hecho una cueva de ladrones, y encuentro a Jesús violentando ese sistema, sacando a las patadas de todos los que estaban ahí. Encontramos a un Jesús acomodándose a lo que hoy vemos como la iglesia se va acomodando, ¿sí? Hay lugares que la iglesia hoy en día debe empezar a tomar. Hay lugares que la iglesia hoy en día tiene que empezar a avanzar, porque todo lo que la iglesia hoy no tome, el reino de las tinieblas va a avanzar, ¿sí? Por habernos puesto siempre a la defensiva, por habernos encerrado en cuatro paredes, es que el mundo espiritual de las tinieblas, la oscuridad sobre las naciones avanzó. Gobiernos corruptos, gobiernos fuera de la voluntad de Dios avanzaron, porque la iglesia se metió para adentro, se metió a la defensiva. Pero quiero que me sigan el pensamiento, por favor, porque en medio de todo este colapso mundial que el mundo, que la humanidad está viviendo, este colapso financiero mundial, este colapso de falta, que los gobernantes no saben para qué rumbo tomar, no saben qué hacer, los millonarios de la tierra están en momentos de incertidumbre, momentos donde los gobernantes rompieron con la Constitución Nacional. Porque escúcheme algo, porque lo que le voy a decir es fuerte. Pero ¿cómo me dice pastor que se rompió la Constitución Nacional? Porque escúcheme esto, hoy nos impiden salir. Eso es anticonstitucional. O nos dicen con quién salir, o a qué hora salir, o dónde entrar y dónde no puedo entrar, o con quién moverme. Eso es totalmente anticonstitucional. Y hoy vemos a la iglesia a la defensiva, adaptándose a ese sistema. No sé si usted está conmigo en esta tarde. Entonces, encontramos que hoy se han vuelto los gobiernos anticonstitucionales, pero la iglesia no está avanzando, no está rompiendo, no está tomando los lugares que hay que tomar. Hoy la iglesia debería estar parada en pie de guerra y decir: no, basta, hasta acá. Hasta acá aguantó esta situación, hasta acá no nos podemos doblegar ante el sistema, porque no nos dejan movernos bajo las leyes constitucionales. No fueron las leyes las que pusieron a Dios, sino fue Dios quien puso las leyes. Entonces hoy la iglesia se debe de levantar y decir no, porque el control mundial
que están teniendo sobre la gente, sobre la población, lo he dicho varias veces, se viene diciendo por muchos lados, son los ensayos del gobierno del anticristo, y hoy la iglesia se ha estado acomodando a ese sistema. Hoy el anticristo está tomando ensayos, está viendo cómo pueden controlar a la población mundial. Pero no encontramos muy pocas iglesias parándose y diciendo no, hasta acá. Escúcheme algo, porque quiero reflexionar sobre algo antes de darle 2 textos que quiero introducir en su corazón en esta tarde. Hubo un momento, es muy conocida la historia de primer libro de Samuel, el capítulo 17, la historia de David y de Goliat. Pero hay un momento donde el padre de David lo envía al sector donde estaba la guerra, donde estaba el conflicto. Hacía 40 días con sus respectivas noches que Israel estaba siendo atormentado por un gigante, por un tal Goliat que los tenía intimidado. Y ahí a ese escenario llega David con 2 misiones: llevar pan, llevar alimento para sus hermanos. Y conseguir noticias, porque su padre necesitaba tener noticias de sus hermanos. Y cuando llega David al centro de la escena, ahí al combate, sus hermanos empezaron a criticarlo. ¿A qué vienes? ¿Vienes a burlarte? ¿Vienes a tomar partido del asunto? ¿Vienes a hacer escarnio de nosotros? Y David toma una actitud maravillosa, que él los mira y le dice: ¿acaso no es esto mero hablar? Porque, mi amado, usted tiene que entender algo, que todo aquello que las personas no se atreven a hacer, y estoy hablándole al pueblo de Dios ahora, cuando alguien no se atreve a hacer algo y encontramos que alguien sí viene con su espíritu determinado, la parte más fácil es ponernos a criticar, porque los hermanos de David comenzaron a criticarlo. Entonces David tuvo una actitud: esto es mero hablar. Hay gente con la cual no te vas a poder poner a hablar un segundo, porque van a desanimarte, porque van a querer desenfocarte, ¿sí? David le dijo: esto es mero hablar. Y mi amado que está del otro lado, no es tiempo de quedarse quieto. No es tiempo de seguir guardado, no es tiempo de seguir asustado, no es tiempo de seguir distraído. Avanza a la línea de batalla. Y déjeme darle una mala noticia: cada vez que usted se ponga en pie de guerra, en pie de batalla, al pie del cañón, como se dice por estos lados, siempre vas a encontrar que los que no se animaron a avanzar, los que no se animaron a conquistar, te van a comenzar a criticar, van a comenzar a querer desanimarte. ¿A qué has venido aquí?, le dijeron a David. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas que tendrías que estar cuidando? ¿Con quién las dejaste? ¿A qué viniste? Y esa es la actitud que toma toda aquella persona que no se anima a confrontar el sistema, que no se anima a pararse en el pie de guerra. Y David dijo: esto es mero hablar. Y se va más adelante y le dice a otro soldado, dice: ¿qué le darán al que venza a ese filisteo incircunciso? ¿Qué le darán al que venza esta batalla? ¿Qué le van a dar al que se atreva a pelear esta guerra? Amado que está del otro lado, no te distraigas. Mateo capítulo 16, verso 18 dice muy clarito: las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas del enemigo no van a prevalecer. Gloria a Dios por esa palabra, ¿sí? Las puertas del infierno no van a prevalecer ante la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Hoy la iglesia está a la defensiva, y cuando me habla de las puertas del infierno, yo siempre me imaginé esas puertas grandes y todo el infierno atrás tratando de contener eso, y la iglesia como en la época medieval, que toda la iglesia cargando un tronco y golpeando las puertas del infierno, las puertas de las tinieblas. La iglesia, mi amado, siempre tuvo una
figuración de guerra, de combate, de valiente. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie que se enrola en esta milicia, siempre la Biblia ha usado términos militares, usted tiene que meterse a golpear las puertas del infierno, salga de esa cueva donde el enemigo lo ha metido para asustarlo, levántese, en el nombre de Jesús levántese y empiece a golpear, porque no es la iglesia la que está sosteniendo las puertas para que el diablo no se meta, es la iglesia la que golpea y el infierno está sosteniendo eso. Por eso es que cuando encontramos iglesia a la defensiva, nos encontramos cuidándonos, que no se nos meta el virus, que no se nos meta esto. Ay, que si nos vamos a enfermar, no nos vamos a enfermar, que si va a faltar plata o si va a faltar comida. No, todo tranquilo, que cuando usted está parado en la bendita voluntad del Señor, agradable, santa y perfecta, usted se va a volver un violento espiritual. Comience a golpear, comience a avanzar, no se distraiga, porque si usted se empieza a distraer con cualquier perro que se está ladrando en el camino, si usted se queda tirándole piedra a todo perro que ladra en el camino, va a lograr desenfocarlo, va a lograr sacarlo de la postura que usted fue llamado a tener. Por eso arranqué esto diciendo, si usted recién se conecta, ¿es usted una iglesia ofensiva o es usted una iglesia que está a la defensiva? Usted está escondido ahí esperando que un día alguien de este sistema corrupto y mentiroso del anticristo sobre las naciones de la tierra, usted está esperando que un día le digan, bueno, la iglesia ya puede salir, ya va a ser el verano, entonces usted se va a tener que levantar y empezar a moverse, y empezar a avanzar, y empezar a predicar el evangelio, y sin miedo. No tenga miedo, no tenga miedo, avance, que el Señor está contigo. Gloria a Dios. Quiero dejarle algo, Efesios capítulo 5, el sábado a la noche tuvimos una vigilia de oración, un montón de personas orando, intercediendo, y el Señor me dio una palabra y quiero compartírsela. Dice, porque en otro tiempo, Efesios capítulo 5, y quiero que preste atención a esto, Efesios capítulo 5 en el verso número 6, dice, porque en otro tiempo, usted en su casa diga, en otro tiempo yo era tiniebla. Dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora somos luz en el Señor Jesús. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Gloria a Dios. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de la tiniebla. Alguien reciba esta palabra. No participe de las obras infructuosas de las tinieblas. No sea una iglesia a la defensiva, escondida. No participe de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla. Pero cuando usted se para a reprender las obras de la tiniebla, va a encontrar, como en los tiempos de David, hermanos criticándote. Pero usted dígale como dijo David, ¿acaso no es esto mero hablar? Yo no me puedo detener a hablar contigo si no tenés el espíritu de valentía, si no tenés la unción del Santo sobre tu vida, si no tenés la visión profética que Dios te está marcando. Detenerte a hablar con cualquiera en el camino es distraerse. Entonces dice, antes bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hablan en secreto. Mi amado, hoy cristianos detenidos hablando de lo que aún ellos hablan en secreto, de lo que ellos están tramando en secreto. El cristiano se lo está creyendo cuando el Señor dice, es vergonzoso detenerse a hablar de lo que ellos están tramando en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Alguien va a alumbrar en este tiempo. Por lo cual dice, y esto recíbalo alguien del otro lado, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo estás andando, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esa es la noticia, los días que se vienen son malos. Los días
que estamos a punto de enfrentar o que ya estamos enfrentando. Son días malos, por eso dice, mirad bien cómo andé, empecemos a andar como sabios. Empecemos, como está Apóstol Arévalo, bendiciones. Arranqué con una frase que hablamos en esta tarde. De los tiempos de Jesús el reino sufre violencia. De los tiempos de Juan el Bautista la iglesia nunca fue pasiva. La iglesia siempre fue ofensiva. Y usted, yo creo en el Señor y déjeme profetizarle, usted se va a volver una persona ofensiva, alguien que golpee el mundo espiritual, alguien que violente el mundo espiritual aprovechando bien el tiempo, porque los días que tenemos por delante son muy malos. Y quiero cerrar con esto. Segundo libro de Corintios, en el capítulo número 13, en el verso 5 dice, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Mire qué tremendo el apóstol. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, este apóstol Pablo, el de la Biblia, no el apóstol Pablo que nos está mirando. Saludo grande ahí a la ciudad de Padua. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Cuidado que mucha gente habla de fe, pero están a la defensiva. Mucha gente habla de fe, pero no cree en Jesús. Mucha gente habla de fe, pero está con miedo. Mucha gente habla de fe, pero no está avanzando. Mucha gente habla de fe, pero no está predicando. Mucha gente cree tener fe, pero está guardado a la defensiva. Vuelva a ser una persona ofensiva. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe, ¿sí? Segundo de Corintios 13:5, examinémonos si es que estamos en la fe, probémonos a nosotros mismos, o no conocéis a nosotros mismos que Jesucristo está dentro mío. Mi amado, si Jesús está dentro mío, si el Espíritu Santo de Dios está dentro mío, yo lo tengo que saber, tengo que estar convencido, porque el mismo Espíritu que estaba en aquellos conquistadores, mis antepasados, la gente que nos precedió, eran gente que no eran celebridades, eran mártires. No tenían miedo de ir a la cárcel por predicar a Jesucristo. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Por eso dice, examinémonos si la fe está en nosotros, si el Espíritu Santo está dentro nuestro. Nosotros vamos a tener un espíritu de conquista. Había en ellos un espíritu diferente, dice la Biblia. Había en ellos un espíritu superior. Eran de conquista. Ellos avanzaban. Dice, si Dios está con nosotros, los comeremos como a pan. Sadrán, Mesach y Abednego dijo, Dios puede librarnos de esto. Y si no, si hay que morir, moriremos peleando, pero Dios mío, yo no sé si usted está entendiendo esto, pero cuando el Espíritu Santo está dentro nuestro, cuando usted está en fuego, y eso es lo que quiero cerrar en esta noche, amado, si usted es una iglesia ofensiva, si usted es de lo que va para adelante, si usted es de lo que no le tiene miedo a nada, no dejes de servir al Señor. No dejes de predicar de Cristo. No te doblegues ante el sistema de gobierno. No te doblegues ante el sistema. No trances con ellos. No te involucres con ellos. Vuélvete una persona de guerra. Una persona violenta espiritual. Sigo predicando. Sigo avanzando. Sigo sanando enfermos. Sigo liberando cautivos. Amados, hay mucha gente en depresión, mucha gente con espíritu de suicidio hemos liberado en estos días, que si vamos a esperar que el sistema del anticristo libere a la iglesia, toda esa gente se va a perder. Pero gloria a Dios por los violentos que dice, a mí no me van a detener, las puertas del Hades no van a prevalecer ante la iglesia de Jesucristo. No te doblegue ante el sistema, mantenga el fuego encendido en su espíritu. Y esa es la clave, mantenga el fuego encendido, porque todo lo que tú mezclas con el sistema de este mundo, cuando tú te mezclas con el sistema del mundo, estás ofreciéndole al Señor fuego extraño, y eso es muy fuerte, y el Señor reprende eso.
¿sí? No le ofrezcas al Señor fuego extraño, no, porque tomo la palabra para el lado que me conviene y es mejor obedecer a las autoridades, mejor quedémonos adentro, no sea que alguien me vea y me critique. No violentes en el espíritu, mi amado. Esto es un sistema anticonstitucional, que a vos te digan a qué hora podés salir, a qué hora tenés que entrar, con quién podés andar. Hay un hipermercado acá en esta ciudad donde no te dejan, vas con tu esposa a hacer las compras y la seguridad viene y dice, no, uno entra, el otro se queda afuera, usted puede entrar, usted no puede entrar. Eso es anticonstitucional y los cristianos a la defensiva dicen, no, hay que obedecer. Ay, Dios mío, alguien reciba esta palabra y seguramente van a aparecer como los hermanos de David, los que critican, los que dicen, ¿para qué haces esto? ¿Por qué lo otro? ¿A qué viniste? ¿Por qué te haces el predicador? ¿Y por qué acá? ¿Y qué te haces ahora aquello, lo otro? Usted dígale como dijo David, ¿acaso no es esto mero hablar? Yo no puedo hablar con gente que no sea de fe. Yo no me puedo detener a hablar con gente que no cargue fe, que no le esté creyendo al Señor, que te dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000, mas a ti no te tocará, no habrá arma forjada que contra ti prospere, y todo lo que usted conoce de la Biblia, pero en este momento habrá que ponerlo en práctica. Mi amado, gracias. Y yo sé que no es muy ético sentarme así en la iglesia a predicarle, pero a propósito lo hago. Amado, gracias, le bendigo. Oro por su vida para que usted se vuelva una persona de fuego, para que usted no ofrezca al Señor fuego extraño, no se mezcle con este sistema. Recuerde que Jesús dijo, la amistad con este sistema es enemistad con Dios. Confíe en el Señor, que Él es tu proveedor. Confíe en el Señor, que Él es tu sanador. ¿Quién es quien te guarda? Él es tu estandarte. Él levanta la bandera de victoria sobre tu vida. Caerán a un lado y a otro, a ti no te van a tocar. Levántese en pie de guerra, siga predicando. En estos tiempos hay un montón de gente pasando por depresiones, pasando por angustias. Gente aún enojada con Dios por toda esta cuestión. Dedíquese a predicar, no haga caso a las voces que usted no tiene que escuchar. Levántese en pie de guerra, le bendigo. Yo sé que cuento con mucha gente del otro lado. Vamos a seguir avanzando, aunque nos declaren la guerra, aún los hermanos. Acá estamos para derribar ese filisteo incircunciso, ese espíritu que se levantó para tratar de cerrar las iglesias en la Argentina y en las naciones de la tierra. Amado, le bendigo. Ahora sí, déjeme su comentario ahí abajo, de dónde me estuvo escuchando, si le bendijo esta palabra, si fue de bendición para su vida, si causó algo en su espíritu, de qué ciudad o de qué país nos está mirando. Comparta esta transmisión con alguien. Al finalizar la transmisión, lo voy a dejar el video ahí en el muro. Compártalo con alguien, porque como digo siempre en este blog, alguien necesita oír esta palabra. Mi amado, le bendigo y nos vemos en cualquier momento.